En las sombras que se ciernen sobre los caminos polvorientos de México, donde el silencio de la noche es roto solo por el eco de pasos lejanos, se cuenta una historia que ha trascendido el tiempo. Una historia que habla de un hombre cuyo nombre se ha perdido en el viento, pero cuya leyenda vive en cada susurro de las hojas y en cada mirada temerosa hacia la oscuridad. Él es el Charro Negro, el jinete de la noche eterna, cuya alma se entrelaza con el mismo tejido de la leyenda mexicana. Se dice que el Charro Negro, conocido en vida como Don Emiliano, nació en la humildad de un pequeño pueblo, cuyas calles conocían más de despedidas que de bienvenidas. Hijo de la tierra y el sudor, Don Emiliano creció con las manos endurecidas por el trabajo y el corazón inflamado por sueños de grandeza. Se dedicaba a las labores del campo, pero su espíritu nunca estuvo atado a la tierra que labraba. Siempre miraba más allá de los horizontes, hacia donde creía que su destino de riqueza y poder lo esperaba. Era un hombre de ambiciones desmedidas, cuya presencia imponía tanto como el misterio que lo rodeaba. Su apariencia, aunque marcada por la vida austera del campo, no reflejaba la magnitud de sus deseos. Se cuenta que incluso sacrificaba su sustento para ahorrar cada moneda, soñando con el día en que podría vestir la elegancia que su alma anhelaba. Con el tiempo Don Emiliano, gracias a su sacrificio, logró comprarse un nuevo terreno, aumentando sus ganancias y expandiendo su empresa. La fortuna de Emiliano parecía ir poco a poco mejorando, ya que la cosecha ese mismo año fue extraordinaria, aumentando sustancialmente las ganancias de Don Emiliano y permitiéndole expandir aún más su negocio. Con el paso del tiempo, la fortuna de Emiliano siguió aumentando, permitiendo comprar más terrenos y ganar todavía más dinero. Pero no todo fue bueno para él, ya que con el aumento de su fortuna también aumentó su codicia y egocentrismo, queriendo cada vez más y arriesgando cada vez más. Don Emiliano desarrolló una grave adicción por el juego, ya que éste le permitía recibir grandes cantidades de dinero en poco tiempo y saciar su codicia poco a poco. Sin embargo, su suerte no duraría para siempre, y poco a poco empezó a perder más de lo que ganaba, mermando poco a poco su fortuna a consecuencia de su adicción por el juego. Su suerte acabaría un año de sequía donde la cosecha no fue suficiente para saldar todas las deudas de Don Emiliano, y para poder hacerlo se vio forzado no solo a vender todos sus campos sino también todas sus pertenencias y posesiones, incluyendo su propia casa, y quedándose finalmente sin un techo para dormir y dinero para alimentarse. Una vez en la pobreza, Don Emiliano se vio forzado a vivir de la limosna que otros le daban y fue perdiéndola cordura poco a poco, recordando cómo en años atrás él era el que miraba con desprecio a los mendigos que le pedían a él. Poco a poco fue creciendo un sentimiento de desesperación que fue enloqueciendo a Don Emiliano y unos celos desmesurados hacia todos aquellos que eran tan ambiciosos y codiciosos como lo fue él en su mayor momento de riqueza y expansión. Sin embargo, se dice que su vida finalmente dio un vuelco una oscura, fría y neblinosa noche. En esta Don Emiliano iba vagando por los oscuros callejones donde sin quererlo se chocó con un misterioso ciudadano que iba completamente tapado por una misteriosa túnica y al cual incluso resultaba difícil distinguirlo por su cara, ya que la llevaba completamente tapada y solo tenía un pequeño agujero por donde ver. Se dice que éste le miró a sus ojos y en estos pudo ver desesperación, odio, codicia y ambición. Y éste le ofreció un misterioso trato donde le prometió recuperar todas sus riquezas, su poder, le prometió volver a ser alguien conocido, alguien a quien la gente respetaría. Un trato que ningún hombre con temor en su corazón había aceptado. Don Emiliano, sin siquiera pararse a pensar, aceptó el trato y decidió sellarlo con un apretón de manos. Al darle la mano, Don Emiliano se dio cuenta del error que había cometido, ya que no era una mano normal. Tenía unas uñas demasiado largas y una fuerza sobrehumana. Don Emiliano, sin siquiera pensarlo dos veces, había hecho un trato con el diablo que lo había condenado de por vida. Después de darse cuenta del error cometido, Don Emiliano cayó en completa desesperación, acabando de condenar no solo su alma a un tormento eterno por el pacto que acababa de sellar con su propia vida, sino también su mente, que en aquel mismo momento, dándose cuenta del error cometido, cayó en completa desesperación, acabando de perder la poca cordura que le quedaba y jurando perseguir a aquellos con los mismos objetivos y ambición que él, con tal de que nadie pudiese acabar como él había acabado. Desde entonces se dice que por las noches se puede encontrar a una misteriosa figura vagando por los caminos abandonados y oscuros entre los pueblos. Se comenta que esta misteriosa figura va vestido como charro y ofrece a los viajantes y caminantes las mismas riquezas y fortunas que él mismo tuvo en vida. Sin embargo, estas promesas y tratos no son más que promesas y palabras vacías, las cuales te dicen para seducirte.
y convencerte en que aceptes ese trato que una vez él mismo aceptó. Lo único que mueve al charro es convencer a más gente de que se les unan, con estos tratos, prometiéndoles riquezas, poder y fama, atrayendo a los más codiciosos y añadiéndoles a un gran grupo de almas en pena las cuales le siguen aumentando, poco a poco su poder e influencia y acercándose así a lo que fue él mientras aún controlaba su propia alma. Sin embargo, no todo es negativo, ya que para aquellos intrépidos que decidan adentrarse en la oscuridad de la noche y sus oscuros misterios, existen varias formas con las cuales pueden evitar que el charro les engañe. Para evitar sus oscuros engaños, primero deben mantenerse alejados de la codicia. Además existen varias técnicas y rituales que se pueden aplicar como llevar una cruz de metal o rezar una oración si crees que se te puede estar acercando. Se dice que existen personas e historias de personas que se cruzaron con él, por ejemplo. En un pequeño pueblo rodeado de campos de maíz y caminos de tierra, vivía un anciano conocido por su sabiduría y su vida tranquila. Una noche, mientras regresaba a casa después de visitar a su hija en el pueblo vecino, el anciano tomó un atajo por un camino solitario que serpenteaba entre los campos. La luna estaba oculta tras las nubes, y solo las estrellas ofrecían una pálida luz. De repente, el silencio de la noche fue interrumpido por el sonido de cascos. Al levantar la vista, el anciano vio la silueta de un jinete vestido de negro, montado en un caballo igualmente oscuro. El charro se detuvo frente a él, y con una voz suave pero firme, le ofreció riquezas más allá de sus sueños más salvajes, a cambio de su alma. El anciano, que había escuchado historias sobre el charro negro desde su juventud, recordó las advertencias de sus padres. Sin mostrar miedo, rechazó la oferta y comenzó a rezar en voz alta. El charro negro, ante la fe inquebrantable del anciano, dio media vuelta y desapareció en la oscuridad, dejando atrás solo el eco de su risa y el galope de su caballo. El anciano llegó a casa sano y salvo, y desde esa noche, compartió su historia con todos en el pueblo, sirviendo como un recordatorio de que la fe y la fuerza de voluntad pueden proteger contra incluso las tentaciones más oscuras. Y así, queridos espectadores, concluimos nuestro viaje a través de la oscura leyenda del charro negro. Una historia que nos recuerda que la avaricia puede llevarnos por caminos que oscurecen el alma. Comparte tu historia y mantente alerta, pues las leyendas pueden cobrar vida en cualquier momento.